Dios le bendiga, buenos días, buenos días. Voy a hacer una pequeña reflexión, no voy a leer el texto, pero sí lo voy a citar en Juan 1, del 9 al 11 y Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo es el verbo eterno, eso ya estamos claros porque ya lo hemos visto anteriormente para el mes de la Biblia. Jesucristo es el verbo eterno porque para Él, en Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Dios Padre Todopoderoso Creador, Dios Hijo Todopoderoso Salvador y sustentador de la creación, porque dice la palabra de Dios que Dios sustenta toda la creación con el poder de su palabra. ¿Y cuál es el poder de su palabra? Jesucristo, el verbo eterno. Y el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo. Porque dice que de los nacidos de mujer no hay hombre más bendecido, más afortunado que Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista fue el primer ser humano que sobre él de forma permanente estuvo dentro de él el Espíritu Santo. Que ese es el Espíritu Santo, Dios Espíritu, el cual mora en nosotros, salvo que comencemos a practicar pecado de forma desaforada y no hagamos caso a su redargüimiento, que no nos redarguye, porque sobre él posó permanentemente el Espíritu Santo. Por eso es que moraba en el desierto, por eso es que comía miel ahí se me olvidó el nombre. Estos grillitos grandes, no se me olvidó. Y por eso es que predicaba con fuerza y con poder. Pero ese mismo ser humano, Juan el Bautista, que de los nacidos de mujer no hubo una persona igual a él, ni siquiera Salomón, fue quien, cuando estuvo preso a punto de ser decapitado, porque le predicó de forma fuerte y contundente a Herodes, quien después fue comido por los gusanos, por haberse casado con la esposa de su hermano como pecado, le mandó a preguntar al Señor Jesucristo que si Él era el Cristo. Y Él había dicho que Él antecedía a alguien muy superior a Él, a la luz. Y al que Él antecedía era tal la magnitud y la omnipotencia de Él, de esa persona, de Jesucristo, que Él ni siquiera era digno de atarle encorvado los hilos de su sandalia, los cordones de su sandalia. Y le mandó a preguntar si Él era el Cristo, porque somos humanos. El mensaje de Dios lo va a dar con un ser humano limpio, con un ser humano medio limpio, con un ser humano pecaminoso. Todos somos pecaminosos, todos pecamos. Pero es el Cristo de la gloria el que se glorifica a través de cada mensaje, porque su mensaje es Él. Primero, porque Él es el centro de la salvación y del universo y de la creación. Porque para en Él y por Él fuimos hechos. Entonces, ¿cuál es el misterio de la Navidad? ¿Por qué la gente, incluso los cristianos, nos abocamos a consumir tanto, a comprar tanto, a hacer comilonas en la iglesia, a hacer intercambio de regalos? Yo estoy en contra de las comilonas. Yo prefiero de repente ese dinero que se va a hacer en la comilona, hacer 1 o 2 canastas de comida e ir a un barrio pobre o a una persona desposeída del barrio donde uno está y darle esa comida. Sí, Señor, aunque parezca una verdadera locura. Pobre siempre va a haber, pero en lo que uno pueda hacer para ayudar a los pobres, está prestándole a Dios. Que el sentido de la Navidad, con Jesucristo, verbo eterno, la luz del mundo, Él vino por Él el mundo fue hecho y en Él se sustenta. Y cuando vino aquí, nadie le conoció. Los apóstoles que habían estado con Él 3 años y medio todavía dudaban o no habían entendido el mensaje. Que el mensaje de Jesucristo en nuestro corazón sea siempre presente y primordial.
no soy nada. Sin Dios, ninguno de nosotros es absolutamente nada. Fuimos comprados a precio de sangre preciosa del Señor Jesucristo, y por eso está nuestro valor ahí. Porque Dios invirtió tiempo, esfuerzo y sangre preciosa en salvarnos. Y porque Dios desde el vientre de nuestra madre nos ha tenido con una serie de hechos de estudio, familiares, personales, profesionales, de carácter, personalidad, situacionales, históricos, de los cuales debemos ser protagonistas. Porque el que desperdicia lo que Dios ha colocado delante de él en su camino preestablecido por Dios, está menospreciando, despreciando, subestimando la bendición de Dios. Dios le bendiga, amigos. Bendiciones a todos. Feliz Navidad. Hoy es 21. El servicio de Navidad creo que es el 24. De repente no me van a dejar grabarlo, pero de repente puede hacer alguna cápsula, alguna entrevista. Bendiciones a todos. Saludos.